José Antonio Galiani, el director de la sección La Psicología y tú, desde el Centro Psicosanitario Galiani. Don José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Como siempre es un placer recibirle aquí todos los lunes. Es recíproco. Has parecido con Carolina igual que entro yo en la consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo está la semana? ¿Cómo ha ido? Sí. ¿Tiene algo que contarme? Me ha recordado. Esas son las preguntas. Yo soy un poco terapeuta. Has sido un padre también, ¿eh? Sí. Yo soy un poco tu terapeuta también, Sí, Carolina. lo sé. Bueno, Pero más yo. Que te coja a confesar, Carolina. Que te coja confesado porque... No, yo el cielo lo tengo ganado como aquí. te tenga que ser tu terapeuta, te hacemos una tarifa plana allí en el centro que te sale más rentable, me parece a mí. Oye, luego tenemos entrevista con una compañía teatral que está en el FES actuando estos días. Estará Bauti con nosotros, pero nos volcamos ya en la sección de la psicología y tú. Hay muchos temas que se pueden tratar desde el punto de vista de la psicología. Llevamos desde septiembre, ¿no? Octubre, septiembre, ¿no? Sí. Yo creo que a finales de septiembre fue Haciendo cuando ya la empezamos. sección. Sí. ¿Te creías tú que iban a hacer 2 programas o 3? Que no iba a dar para... Me creía yo que iban a faltar cosas, ¿sabes? Yo era de los ignorantes que pensaba que la psicología o había algún trastorno o algo o no cabía la psicología, y me estoy dando cuenta de que cabe en cualquier perfil, en cualquier persona y en cualquier momento de la vida. Claro. Logía, ciencia que estudia psico, mente, pensamiento. Psicología es la ciencia que estudia la mente, el pensamiento, en definitiva la conducta. Y la conducta está presente en el ser humano en todas sus vertientes. Por lo tanto, fíjate, si hacemos cosas los seres humanos, pues allí donde hay un ser humano, ahí está la psicología. En las últimas semanas hemos tratado temas como el acoso laboral, Sí. en los puestos de trabajo, en el ámbito de trabajo, pues acoso que ya lo hemos analizado en diferentes vertientes de cualquier tipo y cómo afectan al rendimiento y a la vida cotidiana de esas personas. Hemos hablado del acoso en el colegio, Sí. por encima, hablamos un poco del bullying. El bullying, sí. Y quedó pendiente, que yo creo que también es abierto desde el mundo laboral, desde el mundo desde el aspecto del colegio, el ciberbullying. Correcto. Está de moda estos últimos años por lo que ha adquirido las redes sociales en la conducta habitual de cualquier persona. Y sobre todo porque hace 30 años no podía estar, vamos. Efectivamente. Claro. El ciberbullying es algo que en 2005 no existía, ¿no? Porque no había redes sociales. O era difícil, ¿no? Por medio de email y tal, pero no era los acosos que se pueden permitir ahora, por desgracia, a alguna gente hacer sobre las víctimas. Y vamos a tratar hoy, de nuevo, el acoso, un poco más orientado desde el aspecto de Internet, ¿no? Sí, el llamado ciberbullying, ¿eh? Que bueno, como bien has dicho, la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, pues han generado una nueva forma de establecer relaciones entre las personas, que sin duda inciden de manera directa, ¿no?, en el modo en que interactúan los alumnos y las alumnas. Evidentemente, las nuevas competencias digitales, bueno, pues, y el uso de herramientas tecnológicas, pues traspasan muchas veces la frontera de lo privado, Javi, y ahí es donde empiezan a ver los problemas. ¿Cómo se origina el ciberbullying? Vamos a empezar orientándolo mediante esta vía, mediante Internet. Pues mira, el ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso, Javi, que se da entre iguales y evidentemente se perpetra a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Se puede definir como una agresión intencional que puede ser puntual o repetida por parte de un individuo o un grupo a través de medios tecnológicos, tales como el correo electrónico, página web, redes sociales, mensajes a teléfonos móviles, etcétera, que pueden tener una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma. Sin duda esto daña su imagen social, su autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo psicosocial. Es importante determinar aquí que la forma de contacto entre la víctima y el agresor en el ciberbullying es un poco diferente que en el bullying, porque en el ciberacoso se introducen elementos y factores de riesgo específicos, como por ejemplo el anonimato, ¿verdad? En el bullying el anonimato es un poco más complicado, pero aquí en el ciberacoso, en el ciberbullying, el anonimato es uno de los datos o una de las cuestiones más importantes. Aunque, si bien es verdad que el anonimato puede existir, también los datos revelan que es frecuente que la víctima conozca a su acosador o a su acosadora. También otro aspecto muy importante es las dificultades prácticas para detener o para paliar esta agresión y terminar con el sufrimiento de la víctima, porque de una forma u otra, bueno, pues al hacerlo a través de las redes, a veces no es tan fácil como cuando se hace físicamente, claro que sí. José Antonio, ¿existen diferentes tipos de bullying o solamente nos centramos en el escolar? No. A ver, el bullying por definición
se da en el aspecto escolar. Esa es la definición clara. Ahora, si lo que me dice que si hay distintos tipos de acoso, entonces la cuestión es que sí. Hay distintos tipos de acoso a distintos niveles. Lo que sí es verdad que el acoso no solamente tiene que darse desde un punto de vista de lo que puede ser la exclusión o la marginación o la agresión verbal, sino que, Carolina, por ejemplo, puede darse a través de la libertad y la orientación sexual de las personas, muy común, y también pues acoso de tipo sexual o abuso sexual. Entonces, diríamos que cuando hablamos de bullying, estamos hablando también de cuestiones que no solamente se limitan a herir a la persona desde el punto de vista verbal, sino que puede hacerse también desde el punto de vista de atentar contra su orientación sexual y, por supuesto, atentar contra su orientación de género de las personas en ese sentido, ¿no? También es importante, que yo creo que esto hay que distinguirlo muy claramente, que el ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en situación previa de acoso escolar. Es raro que un ciberbullying, es raro que un ciberacoso, es raro que se dé exclusivamente en el ámbito de las tecnologías. De una forma u otra hay una continuidad también después en el ámbito directo del uno contra uno, que puede incluir pues agresiones físicas, verbales, coacciones, etcétera. Y sin duda ninguna creo que es muy importante, Javi, Carolina, en este punto determinar cuáles son las características que tendría un ciberacoso, porque a lo mejor a todo le podemos llamar acoso hoy día, ¿no? Lo primero es que existe una intencionalidad por parte del agresor o de la agresora. No se trata de un descuido o de un acto fortuito, sino que tiene que haber una intencionalidad. Esto es básico. En segundo lugar, que haya una repetición en el tiempo. Este es otro aspecto esencial para calificar a un acto de estas características como un ciberbullying o como un ciberacoso. Y es que no hay un solo mensaje o una imagen difundida a través de una red social, que puede tener un efecto multiplicador. Lo que sí es verdad que es importante que una vez subida, bueno, pues puede haber comentarios indeseados, añadir otro tipo de cuestiones. Entonces eso va multiplicando el efecto de una forma u otra. También que haya un desequilibrio de poder. En este caso de desigualdad, de una forma u otra, la víctima no puede defenderse fácilmente, ¿no? Porque ¿qué hace? ¿Entra el trapo? ¿Se limita a defenderse por las redes sociales? A veces es peor el remedio que la enfermedad en este sentido. También es muy importante que ocurra daño y victimización, es decir, que la persona sufra un deterioro de su autoestima, su dignidad personal y estrés y rechazo social. Con estas 4 características, intencionalidad, repetición en el tiempo, desequilibrio de poder y daño y victimización, son lo que recoge para que realmente se pueda dar un ciberacoso o un ciberbullying. Nos has dicho antes, claro, el factor del anonimato de los acosadores o acosador en el ciberbullying es algo que usan evidentemente para acosar, entre comillas, de manera anónima, pero que en la mayor parte de las ocasiones conocerá el acosado, conocerá a sus acosadores y tendrá una especie de sospecha de quién puede ser, ¿no? Es extraño que se dedique, como tú nos has dicho, estrictamente a Internet, sino que también se produzca en el colegio. Claro. Por lo tanto, ahí está. ¿Estos son los actores de un acoso escolar, de un bullying? Sí, bueno, los actores que participan siempre en lo que es un acoso son el acosador, el acosado y el grupo. No olvidemos que el grupo juega un papel muy importante en este sentido. El grupo dando en este caso de ciberacoso pábulo, crédito y difusión a cuestiones que pueden ser originadas por una sola persona o por un pequeño grupo de personas. Entonces, de los actores de los que estamos hablando, bueno, pues todos tienen su parte alícuota, por decirlo así, porque el acosador tiene una serie de características, el acosado tiene otra y el grupo tiene otra. Si entramos un poquito en cuáles son las características que tendrían cada uno de estos actores, bueno, pues el acosador es una persona que tiene una tendencia a usar un modelo basado en el dominio y en la sumisión del que está enfrente. Es una persona que tiene dificultad para ponerse en el lugar de los demás, una falta de empatía. También puede presentar una cierta impulsividad, insuficientes habilidades alternativas a la violencia y también una escasa capacidad de autocrítica y un bajo sentimiento de culpabilidad. Esas son las características que un acosador podría tener. Un acosado, bueno, pues en definitiva es una persona que este tipo de cuestiones genera desprotección, indefensión y lo primero que debe suceder es la culpa. Este es el elemento, yo creo que central para que una persona pueda, por decirlo así, sentirse inmovilizada por el acoso. La culpa, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy generando
para que de una forma u otra esta situación se esté dando como se esté dando. Ante esa culpa, luego viene la vergüenza, que uno termina casi por no querer ni expresarlo siquiera ni a su entorno más cercano. Y por supuesto esto genera inseguridad, baja autoestima y por supuesto ansiedad. Y después el grupo que es básico, porque el papel del grupo entiendo que sin él difícilmente un acosador llegaría a ser acosador y un acosado llegaría a ser acosado, porque el grupo lo que hace es que desempeña a veces un papel activo en el acoso, sin ser ninguna persona de ese grupo que lo inicia, la de quien lo aprueba pero no lo ejerce, la que está pasivamente y a veces la del defensor de la víctima. Entonces, depende de cómo se comporte el grupo, este acoso puede ir a más o puede ir a menos, porque el acoso uno a uno es raro, realmente es muy difícil, pero entre otras muchas cosas porque no le da al acosador ese estatus, ¿verdad?, que es al fin y al cabo lo que va buscando en esa línea, sino es cómo se comporta el entorno que hay alrededor. O sea que, por ejemplo, en cuanto a las parejas, que también existe cierto acoso, por ejemplo, en redes sociales, que una de las dos acosa demasiado eso es por... despecho, eso es despecho. Claro, pero date cuenta que aquí de lo que estamos hablando es del acoso a nivel de niños, es decir, de niños y de niñas. Estamos hablando... Pero también existe ciberbullying de esa forma, ¿no? ¿O no? ¿O no se considera ciberbullying? Ciberacoso. Hablamos de ciberacoso. La palabra bullying está asociada al término escolar, al colegio, a todo lo que tiene relacionado con las instituciones educativas. Si no aparece la palabra bullying, pues estamos hablando entonces de cualquier cosa, pues es un ciberacoso. Por eso estoy siendo preciso en decir ciberbullying en esa línea, o ciberacoso a nivel escolar. Es muy importante ponerle la etiqueta. Que el tema de las exparejas, que lo ha tocado Carolina, es muy interesante y se puede tocar otro día también, ¿eh? Claro que sí, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Lo que pasa que, bueno, hacer hoy un día de fiesta, ¿verdad?, en los colegios, pues digo, a lo mejor están los niños escuchando un poquito, ¿no?, la radio, y algunos se puede sentir un poquito identificado. Nosotros en el centro, debido a la demanda todos estos años, hemos activado un protocolo de acción para el manejo y la gestión del bullying. Muchas cosas una cosa que los padres no saben es que la Consejería de Educación, en la orden de 20 de junio de 2011, establece muy claramente todos los derechos que tienen las personas y los niños, por supuesto, cuando son objeto presuntamente de bullying y de ciberbullying. Entonces, yo, repito, invitaría a estos padres a que se descargaran de la Consejería de Educación la orden, el BOJA, de 20 de junio de 2011. Ahí verán reflejados todos los derechos que tienen, tanto a nivel como padre, como a nivel institucional, como a nivel de sus propios hijos. Y la cosa no es tan simple, no es tan simple. Tiene mucha entretela, por decirlo así, y hay mucho más respaldo del que se cree. De todas formas, pensando en lo que ha dicho Carolina, me ha abierto un poco los ojos. Puede ser que el origen de situaciones de bullying se dé en eso. 2 niños de 14 años han sido novietillos, ¿no? Los parejitas, ¿no?, lo que pueden ser con esas edades. Uno deja al otro y resulta que ahora el que se siente dañado crea su grupo en torno para hacer la vida imposible a su expareja, ¿no? Efectivamente, hombre, las cuestiones, bueno, no sé si llamar sentimentales con estas edades, voy a decir las cuestiones afectivo-emocionales, sin duda ninguna son elicitadoras, son provocadoras en muchísimas ocasiones de este tipo de actitudes de venganza o de desacreditación, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo contigo, claro que sí, claro que sí. Ya hablaremos un día de cómo se produce acoso, bullying, acoso laboral y tal, también por vínculos afectivos que ha habido entre ellos. Pero seguimos centrándonos un poco en el bullying y en el ciberbullying, que es el tema que hoy nos estamos fijando. ¿Cuáles son los factores de riesgo relativos a la víctima y el agresor? Pues mira, es muy importante que tengamos en cuenta, Javi, que esto no sale gratis. Es decir, cuando una persona es víctima de conducta de ciberacoso, que puede ser, por ejemplo, publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de las redes sociales, difundir rumores para desprestigiar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, por ejemplo, de las personas, publicar vídeos desagradables sobre la víctima, grabar y difundir insultos, suplantar incluso la identidad de la víctima, incluir contenido desagradable o insultantes en un perfil o en una red social o en un foro, incomodar a la persona con contenido, mensajes o comentarios de tipo sexual, o difundir imágenes o datos comprometidos a través de redes sociales sin el consentimiento de la víctima. Cuando eso ocurre, lo primero es que
lo que se genera en quien lo sufre es una cuestión de ansiedad, ¿no? La persona se siente indefensa, siente una especie de incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir ahora qué es lo que me va a pasar, lo próximo qué es lo que me viene. Esa incertidumbre genera una indefensión que llega a ser incluso, y ahora está muy de moda esta palabra, una indefensión aprendida, es decir, aprende que está indefenso. El tema de la indefensión aprendida es un concepto muy importante en el tema del bullying y del ciberbullying, porque ya la persona que lo sufre genera un mecanismo como de no tengo escapatoria, haga lo que haga, de una forma u otra me buscará bien a través de un comentario que haga, a través de una foto, a través de lo que sea. Y eso crea en la persona, bueno, pues una ansiedad y, por supuesto, también un riesgo en el desarrollo de su equilibrio emocional. Perdona, José Antonio, porque las dos cosas, o sea, tanto el bullying como el ciberbullying se dan a la vez. Pueden darse. Es raro que el ciberbullying se dé sin bullying y es menos raro que el ciberbullying. O sea, que el niño que sufre ciberbullying al día siguiente que tenga que ir al colegio... Claro, es muy probable que reciba bullying. Muchas veces no es al revés. El niño recibe bullying, pero no recibe el ciberbullying. Imagínate que a lo mejor son niños con 7, 8 o 9 años. Bueno, pues ahí el ciberbullying es un poco más complejo. Pero a medida que vamos creciendo en edad, con 11, 12, 13, 14 años, hoy día el ciberbullying está más instaurado que el propio bullying, por decirlo de alguna manera. Entonces, insisto, depende de la edad, lo normal es que se dé bullying, quizás a veces con ciberbullying, pero no siempre, y cuando se da ciberbullying, en muchísimas ocasiones el bullying aparece de forma personal. También, insisto, depende mucho de la edad de los niños, ¿no? en esa línea. Como te decía, estas son las consecuencias del ciberacoso para la víctima, pero para el agresor o la agresora también tiene consecuencias, porque puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, el generar una práctica de poder basada en la agresión o el control a través, en este caso, de medios tecnológicos que puede perpetuarse en la vida adulta y seguir después y hacer eso que tú has dicho, Javi, o ha dicho Carolina, trasladarlo a sus parejas, trasladarlo a su ámbito laboral, trasladarlo a su ámbito social. Y, por supuesto, también para el agresor tiene una consecuencia, o para la agresora una consecuencia nefasta, que es la sobrevaloración del hecho violento como haciendo que sea socialmente aceptable y recompensado. Porque al final uno entiende, bueno, pues que esa es una buena forma de relacionarse, ¿no? Porque al final, como consigo poder, como consigo el dominio de la otra persona. Y para los compañeros y las compañeras observadoras ocurre lo siguiente, y es que se conduce a lo que se llama una desensibilización, en el sentido de que, bueno, cosas que son realmente muy reprobables, bueno, pues pasan a formar parte de la actitud fundamental del día a día, ¿no? Y ya no nos parece mal, ya, bueno, pues no estamos sensibles ante la falta, ante la ofensa, ante el ultraje, y esto en etapas más maduras y mayores de su desarrollo, pues la puede situar en una posición o de hacerlo él o ella sin darse cuenta, o de recibirlo y parecerle normal de una forma u otra, ¿no? Entonces, las consecuencias son muy importantes tanto para la víctima como para el agresor y la agresora y para los compañeros y compañeras que son observadores en esa línea. A mí me da mucha pena, José Antonio, el bullying. Tú que estás acostumbrado a mediar con ellos, con agresores y con víctimas, así como con sus padres, casi diariamente de tu consulta, no sé si estás de acuerdo conmigo en que yo creo que a mí especialmente me da mucha pena este acto en sí, porque suelen ser víctimas los niños que están mejor educados y los que tienen mejor fondo, me da a mí la sensación. Hombre, a ver, es importante también que tengamos en cuenta que estar bien educado y tener buen fondo no está reñido con la asertividad, no está reñido con que un niño o una niña sea capaz en un momento determinado de trasladar a los adultos o de generar un tipo de afrontamiento de la situación, que no digo de enfrentamiento, digo de afrontamiento de la situación, que salga un poco a la luz pública, porque en la mayoría de estas cuestiones el problema no está tanto en que no se genere un abordaje del mismo, que también, sino en que es que no se llega ni a conocer. Ese es realmente el problema. El niño o la niña que recibe el acoso o el ciberacoso rara vez es quien lo descubre. En muchas ocasiones es un compañero o una compañera o un padre o una madre o un familiar que se da cuenta que algo está pasando. Entonces,
que esté bien educado el niño, o como has dicho antes, bien no, educado, que son los niños que tienen mejor fondo. Mejor fondo, exactamente. Yo veo que, recordando también mi época escolar, ¿no? Y que a los niños que más le machacaban los compañeros eran los niños que, ahora viéndolo con la perspectiva que me da la madurez, que eran los niños de mejor corazón de la clase. Sí, estoy de acuerdo, pero también quizás con un cierto déficit en habilidades sociales. Lo que acabo de decir antes, en posible. asertividad, en habilidad social, en afrontamiento efectivo de las situaciones. Lo cortés no quita lo valiente. Es decir, un niño puede tener un fondo magnífico y ser una buena persona con valores y tal, pero percibir cuando de una forma u otra tiene que generar una conducta que no digo de enfrentamiento, de afrontamiento, repito otra vez, de las situaciones. Entonces yo creo que hoy día los padres también tienen que educar a sus hijos, no por supuesto para una defensa agresiva o lesiva hacia el otro de sus derechos, pero sí para expresarlos públicamente y un contacto muy cercano. El problema es que los padres muchas veces no estamos sensibilizados ni siquiera a veces nos ocupamos de cómo va la vida emocional de nuestros hijos. Si saca buenas notas, si saca malas, si se ha portado bien, mal o regular, pero raramente atendemos a sus pensamientos y a sus sentimientos, y ahora con los móviles mucho menos todavía, ¿no? Las consecuencias del bullying, nos has comentado ya un poco cómo se sienten estos protagonistas. Las consecuencias, desgraciadamente, hemos oído muchas veces en informativos que acaba de la peor manera. Esa es la forma más trágica de acabar el bullying. ¿Otras consecuencias que puede tener el mismo? Hombre, vamos a ver, a lo que te estás refiriendo ahora mismo, Javi, hombre, a mí no me gustaría ser, siempre digo, no me gustaría ser alarmista, ¿no? En esa línea. Date cuenta que cuando se producen esas consecuencias tan dramáticas, el niño, la niña, el joven que está, o la joven que está recibiendo este tipo de conducta, siente que no hay esperanza, siente que eso no va a tener fin. Por eso cuando esa situación se da por una serie de fallos en los mecanismos de reconocimiento de lo que ahí está ocurriendo. Cuando una persona, en este caso un niño, una niña, un joven o una joven, no siente que puede ser ayudada, no siente que de una forma u otra puede tener cierto fin las conductas que está recibiendo, entonces cuando se pone en marcha un mecanismo que es la desesperanza, que es el hecho de que esa situación no va a cambiar y de que puede durar para toda la vida. Entonces, yo creo que esa sería un poco la cuestión. Quitando estos casos más extremos, que muchas veces, repito, también está ligado a ciertas características de personalidad de la persona que recibe ese acoso, también, sin duda ninguna, lo más importante que vemos es pues, un rechazo al niño o a la niña a acudir al centro escolar. No es popular, no es invitado, ¿verdad?, a cumpleaños o a fiestas o no sale de su casa durante los fines de semana ni un ratito para cualquier cosa, no suele participar en actividades deportivas. Todo eso son signos de alarma, todo eso son signos, o al menos de sospecha. Venga, voy a dejarlo en signos de sospecha, ¿no? No que saque buenas o malas notas, no creo que sería un factor importante, o por lo menos no creo que es decisivo, porque hay niños que pueden estar recibiendo bullying y refugiarse en sus estudios y sacar unas notas excelentes. Por lo tanto, los factores, yo creo que de lo que hay que estar pendiente, los signos de sospecha, sería en primer lugar eso, si los niños se relacionan socialmente con un grupo de iguales de manera regular, si de una forma u otra muestra agrado o desagrado por ir al colegio, mirarles a la cara. Yo creo que muchas veces los padres no miran a la cara. Me he acordado de Caparrós cuando hablaba de lo de Ensonsi. Entonces, los niños son como los animales, hay que mirarlo a la cara. Yo creo que tú miras a un animal a la cara, a un animal doméstico que tú tengas, a un perro, un caballo, a ver si parpadea, Sí, ¿no? Tú los miras y si tú eres su padre o eres su madre, tú sabes más o menos qué le está ocurriendo a tu hijo, ¿no? Digo yo que no es tan complejo en esa situación, ¿no? Pues yo creo que es que hay un poco igual, ¿no? A veces yo creo que los padres no miramos a nuestros hijos, ¿no? Le damos mucho, pero no los miramos, no nos acercamos a ellos en el plano emocional. También es muy importante ver qué ocurre cuando en la televisión ocurren ciertas cuestiones, si ellos, bueno, pues miran como con cara de decirnos algo, como si hacen algún tipo de comentario. Decía también que otra forma otro signo de sospecha es que no practiquen una actividad deportiva grupal,
Otro signo de sospecha es que no salga ni siquiera con sus amigos o sus amigas, pues ese típico viernes por la tarde, ¿no? Aunque sean 2 horas o 3 horas, ¿no? Desde la salida del colegio hasta tal. Si es invitado o no a los cumpleaños, a las comuniones, a los eventos. Yo creo que es muy importante ver la salida del colegio, cómo sale, con qué cara. Es que yo, sinceramente, creo que hay muchas formas de poder atajar, por lo menos en su origen. Cuando digo atajar me refiero a atajar el no poner en solfa este tipo de cuestiones, el que salga a luz, esa es la palabra. A lo mejor no lo podemos atajar en ese mismo instante, pero sí es verdad que podemos darle un mayor enfoque y un mejor enfoque del que se tiene dado inicialmente. Claro que sí. José Antonio, normalmente decimos que el bullying tiene que ser también, tienen que poner remedio los colegios o las instituciones. ¿En el ciberbullying pasa igual? ¿Qué acciones se tienen que tomar? Exactamente igual. Como te decía, hay esta ley, ¿verdad?, que en este caso son, y lo digo para que lo anoten los padres, la Consejería de Educación, las instrucciones del 11 de enero de 2017, 11 de enero de 2017 en la Consejería de Educación, donde hay un protocolo de actuación en supuestos casos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. Lo primero en este protocolo es la identificación y la comunicación de la situación, lo que he dicho anteriormente. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha de una situación de ciberacoso sobre algún alumno o alguna alumna tiene la obligación de comunicarlo a un profesor, a la profesora, al tutor, a la tutora, etcétera. Y entonces el centro debe tomar en consideración esa situación de acoso o ciberacoso, aunque las agresiones o los ataques se hayan producido incluso fuera de las instalaciones del centro o fuera del horario escolar. Muchas veces decimos, no, es que como no ocurre en el centro, como no ocurre en la clase, si usted tiene sospecha de que eso es así, por ley usted tiene que comunicar eso al tutor, a la tutora e incluso a los padres. Aunque sea la salida del colegio, evidentemente. Claro, evidentemente. Entonces, en primer lugar, identificación y comunicación de la situación. En segundo lugar, el equipo directivo se tiene que reunir con el tutor o la tutora del alumno o de los alumnos afectados o de la persona y personas responsables de orientación del centro para recopilar la información, analizarla y valorarla. Yo comprendo que esto requiere un coste de tiempo, de energía, a veces incluso económico, ¿no? Porque de una forma u otra requieren echar horas, ¿no?, dentro del centro y tal. Pero esta cuestión es fundamental que se lleve a cabo. En tercer lugar, es muy importante que se generen medidas de urgencia. En primer lugar, antes de saber si sí o si no, hay que establecer ciertas medidas, como por ejemplo recomendar al alumno o la alumna acosado la disminución del uso del teléfono móvil, incluso en este caso suspender temporalmente su utilización. Vamos a prevenir, ¿no? Bueno, no sabemos si está así o no, pero... de la persona acosada. Sí, hombre, claro que sí. Del acosador, ¿no? O sea, será del acosado, ¿no? Porque tú no has localizado al acosador todavía. Estamos hablando de identificar al acosado. Si yo corto en ese momento la manera en cómo me estoy relacionando, de momento estoy parando un poco lo que está generando y a ver cómo sale eso por otro lado. Es que date cuenta que aquí, en este protocolo de actuación, inicialmente tú no sabes quién es el acosador, pero sí sabes a quién está siendo acosado. Esto es muy importante en ese sentido. Entonces, oye, no pasa nada porque en un momento determinado a esa persona que está siendo acosada a través de las redes sociales o a través de las tecnologías, nosotros les digamos que haga un paréntesis, ¿no? Claro, pero eso lo tiene que hacer alguien externo, un tercero, porque la propia persona será claro, chantajeada y será imposible. Por eso estoy diciendo la intervención externa en este sentido. Claro. El padre, la madre, el tutor, la tutora, tal y cual. Y a partir de ahí estar también atento a lo que ocurre por otros medios, que no solamente es a través de las redes sociales. También, por supuesto, recomendar que se conserve esas evidencias del acoso o del ataque recibido. Muy importante también, y esto me pasa muchas veces, se puede denunciar a la policía, no pasa absolutamente nada. No pasa, mire usted, yo tengo sospecha de esta cuestión, tengo esto, mire usted, esto me encontró en el teléfono móvil de mi hijo, o esto es internet de mi hijo. Hay grupos especiales, operativos a nivel de policía que están llevando este tipo de cuestiones. A lo mejor, repito, no puede hacerse de una manera aislada. Ya he dicho al principio las características que tienen que tener ciberacoso, ¿no? Entonces, en este caso, es muy importante que se tenga en cuenta todo este tipo de cuestiones. Y el centro está obligado a llevar a cabo todo esto. Posteriormente, hay que trasladar a la familia o responsables legales del alumno toda la información que tenemos y ponerla a su disposición. Una vez hecho eso, hay que tener una reunión con el centro escolar donde se debe de levantar acta de todo lo que se hable. Esto no lo saben los padres. Los padres se creen, lo citan allí a veces a modo como de, pues no lo sé, una cosa informal. No, mire usted, esto no es informal, esto es formal.
y vamos a levantar acta de lo que usted me está diciendo. Lo que usted me está diciendo me lo dice usted, pero levantando acta, cuando salgamos de aquí, cada uno se va a llevar su acta de lo que aquí está ocurriendo. Va a estar el director, va a estar el jefe de estudio, va a estar el tutor, la tutora y vamos a estar los padres. Incluso, si se ha localizado, los padres del niño o de la niña que es acosador o acosadora. Y es una reunión donde se debe de levantar acta. Y con ese acta me voy a inspección educativa y pongo esto en manos, o por lo menos en conocimiento de inspección. Generalmente los padres, como ya he dicho, no suelen hacer este tipo de cuestiones. En primer lugar, porque temen las represalias. En segundo lugar, porque a veces, y ya es mala pata... Temen las represalias con el hijo. Claro, temen las represalias con el hijo. ¿Y por qué no? A lo mejor también hasta con ellos. Porque en muchas ocasiones los acosadores son muy amigos, pongamos entre comillas, o muy amigas, pongamos entre comillas, de la víctima. No hace falta que sea alguien desconocido, porque a lo mejor alguien desconocido no tiene mucho interés, ¿verdad?, en generar ese tipo de cuestiones. Entonces, todo esto que estoy diciendo forma parte de este protocolo de actuación de los centros para el tema del acoso y del ciberacoso. Y que muchas veces no se lleva a cabo con más, por decirlo así, eficacia, porque los padres desconocemos nuestros derechos en ese sentido. Entonces, creo que es muy importante que, y la voy a repetir otra vez, que estas órdenes de la Junta de Andalucía sean conocidas por todos. La primera, para el tema del acoso escolar, la orden, el BOJA de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación, y para el tema del ciberacoso, las instrucciones del 11 de enero de 2017 por parte de la Consejería de Educación en los protocolos de actuación ante el acoso y el ciberacoso. Una vez que todo esto se ha producido, bueno, pues a lo mejor hay que entrevistarse con el alumno agresor, entrevistarse con el alumno o el alumno agredido. Pero a lo mejor no hace falta porque los padres ya han tomado conciencia y se han puesto medidas y a lo mejor todo esto queda diluido. A ver, no hace falta de manera formal. Informalmente, desde luego, hay que hacerlo a través de la educación del niño o de la niña que está acosando y de quien está recibiendo ese acoso. Pero que es muy importante que en este tema, repito, las personas conozcamos nuestros derechos y que no solamente nos convertamos en meras víctimas o meros sufridores de toda esta cuestión. Por último, para dejarlo un poco como final de sección y que valga para ayudar a esos niños, ¿qué se puede hacer para echarle una mano al que es una víctima del bullying y del ciberbullying? Bueno, pues mira, en primer lugar es muy importante que esto se ponga, que se conozca. Es básico que los niños y las niñas entiendan que callarse, que quedarse con esto dentro no está mejorando, facilitando o posibilitando el que esto se acabe. Esto es esencial. La mayoría de los niños y niñas que reciben bullying y ciberbullying piensan que mediante su silencio van a terminar con la situación. Craso error. Eso ocurre, yo creo que prácticamente en un porcentaje insignificante de los casos. Lo que pone en posibilidad de intervenir en estos casos es justamente que se descubra y hacerle comprender que ese descubrimiento es cierto que va a llevar aparejado una serie de consecuencias a niveles emocionales, pero consecuencias emocionales sobre las que se puede trabajar. O sea, yo puedo trabajar yo puedo trabajar sobre el niño o la niña agredida emocionalmente cuando conozco que es lo que está ocurriendo. Ese trabajo es un trabajo útil, un trabajo eficaz, un trabajo destinado a la mejora, un trabajo destinado al aprendizaje. Pero ¿qué se puede trabajar con un niño, con una niña que está callada, que está sufriendo en silencio, que no tiene, ¿me comprendéis? No, ahí no cabe trabajo ninguno, ese es un sufrimiento vano. El otro será también una situación incómoda, pero que es útil, que tiene una finalidad, que cumple un objetivo, que de una forma u otra se encamina hacia la terminación. Ese elemento es muy importante. Muchas veces los niños piensan, o las niñas, que las cosas van a empeorar cuando lo vayan a decir. Bueno, si por empeorar se refieren a que se va a generar un escenario distinto al que tienen, por supuesto, pero también van a mejorar porque en ese escenario van a recibir una ayuda que no están recibiendo en los momentos anteriores cuando nadie conoce esta situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de cuestiones causa un fenómeno incluso puede ser traumático porque estos niños y estas niñas se sienten víctimas gratuitas del destino, víctimas gratuitas de los demás. Y en muchas ocasiones esto genera traumas muy importantes para toda la vida. Y aquí, repito, me quiero poner firme en este tema porque la intervención ha de ser muy por encima, a veces, de lo que nosotros podamos creer. O sea, pues esto no tiene importancia. No, se habrá quitado a niveles, vamos a llamarle, del día a día. Pero hay que ver las consecuencias que eso ha dejado en ese niño o en esa niña. Hay que ver si realmente ese niño o esa niña
la seguridad en sí mismo, la confianza, la autoestima, por decirlo así, el no sentirse que es víctima gratuita de las personas en determinadas situaciones, va a acompañarle muchas veces durante toda la vida. Entonces, es muy importante actuar y no solamente, bueno, pues como se ha acabado, lo dejamos y pelillos a la mar, ¿no? Como se suele decir. No, yo no soy partidario de ese tipo de cuestiones. Yo creo que es muy importante que los padres lleven a cabo una labor, ellos, con formación o asesorado profesionalmente hacia esos niños. Estas dos cuestiones son importantes. Y por último, para el acosador, que parece que no es nada. El acosador es un adulto en potencia que puede tener problemas él y crear problemas. Yo creo que también merece el mismo trato, un trato también patológico, no solo la condena. La condena no va a hacer que un acosador deje, por decirlo así, de acosar. Sus características van a seguir manteniéndose. Lo que pasará es hacerlo con otro, o más adelante, o más taimadamente, o de una forma menos sutil. Entonces, yo creo que el acosador requiere el mismo tratamiento desde el punto de vista de los profesionales de la salud mental que el acosado, porque al fin y al cabo por los dos lados de la mesa se cae uno, tanto por un lado como por otro. Y muchas veces tendemos a no entender que estos niños, que estas niñas están en formación de su personalidad y que si no lo atajamos ahora y lo dejamos para más adelante, pues harán daño a sus parejas, harán daño a sus compañeros de trabajo, harán daño a sus hijos y harán daño a su entorno familiar y social más cercano. Y entonces, bueno, pues los costes se van, como efecto bola de nieve, se van multiplicando e incrementando. Así, a grosso modo, Javi, estas serían las cuestiones, yo creo que más destacadas. Bueno, es un tema delicado, porque lo que más queremos son los niños, evidentemente, y nadie quiere que su hijo ni sea una víctima de bullying. Imagino que tampoco querrán que su hijo o hija sea un acosador y le haga la vida imposible a otro compañero. Así que por eso me quedo con el primer consejo que decía, que haya comunicación entre padres y niños. Yo creo que es fundamental para evitar este tipo de situaciones. La mayoría, lo decimos como un mantra en casi todos los programas, Javi. La mayoría de las cuestiones que hoy día se suscitan a la hora de generar inconvenientes en los niños se da por la falta de comunicación eficaz con sus padres. Esto lo noto todos los días en la consulta. Y bueno, está bien que los niños puedan tener a veces un tercero con quien hablar las cosas, ¿no? Pero no siempre, no todo es labor. Toma, es que decir, toma, ahí lo tienes, y ya encárgate tú de... Pues es que yo, por muy bien que un psicólogo o una psicóloga trabaje un acoso, un ciberacoso, no puede nunca sustituir el papel de los padres en ese sentido. Nunca puede sustituirlo. Y muchas veces los padres, bien por desconocimiento, bien por miedo, bien porque pensamos que no es nuestro trabajo, bien por 20.000 cosas, delegamos a veces este tipo de cuestiones o en el centro escolar, o en el padre del otro niño o la otra niña, o en el orientador del centro, o en el psicólogo que pago para qué tal, o en salud mental. Pero ¿y tú, padre, madre? ¿Qué papel, a ti qué papel se te asigna en ese sentido? Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la comunicación entre los hijos y los padres es un hecho absolutamente fundamental y mediante el cual entiendo que se generaría una prevención y una promoción de la salud emocional de mucha más potencia que cualquier intervención a cualquier otro nivel. José Antonio, yo creo que hemos dado un buen repaso a lo que es el bullying, hoy más concretamente lo que es el ciberbullying, y creo que he dado consejos muy prácticos a padres y a madres que nos están escuchando, quizás algún niño también hoy, aprovechando que es puente. Otra cosa muy importante, ¿sí? Si antes de los 12 años no le damos a nuestro hijo ningún material tecnológico, pues nos ahorramos eso hasta los 12 años, lo del ciberbullying. Hasta los 12 años. Hombre, vamos a ver, que un niño con 8, con 9, con 6, con 7, con 10 años, ¿me puede explicar para qué quiere un teléfono? O con 11, ¿para qué quiere un 20 o una ya no hay, José Antonio, bueno, ya no hay. Pues fíjate tú donde me quedé yo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ¿para qué quiere una red social, vale? ¿Para qué quiere una red social en esa línea? ¿Para qué quiere una red social? Entonces, ¿para qué quiere un Facebook de forma encubierta? ¿Para qué quiere un Twitter? ¿Para qué quiere un Instagram? ¿Para qué quiere todo este tipo de cuestiones? ¿Me lo pueden explicar a mí qué aporta a un niño de 7 o una niña de 7, 8, 9, 10, 11, 12? Quizás a partir de los 12 años, bueno, pues un poquito de forma tal, pero antes no lo necesita absolutamente para nada. Es que para recibir llamadas,
Pues darle un teléfono, ¿no? Pero quítale el acceso a datos, ¿no? Si quieres que juegue con los jueguecitos, pero tema de redes sociales y tal... No, un teléfono. Sí. Para hablar, para llamar. Ya. Lo que hacíamos todos cuando chicos, que nos pasábamos las horas por teléfono hablando. Eso tú, que eres muy joven. Pero yo creo que muchas formas de ciberacoso se evitarían si los padres, las madres, no le dieran a sus hijos este tipo de posibilidades hasta al menos los 12 años, que es cuando tienen un poquito de más manejo, ¿no? Y más conciencia de toda esta cuestión. Ya. Es decir, al entrar al instituto, más o menos, por decirlo de alguna manera. Sin duda. Bueno, la semana que viene seguimos en esta primera hora del programa de todas las semanas que le dedicamos al Centro Psicosanitario Galiani y que nos trae pues temas tan interesantes como el de hoy del bullying. Antes de despedirte, José Antonio, sin querer entrar en opinión ni nada, porque yo entiendo que son días muy convulsos en general en la opinión pública por el tema del caso de Pamplona. Sí. Es muy difícil opinar, es muy difícil decir cualquier cosa, porque no sé cómo preguntártelo. Hay un movimiento muy grande, hay unas corrientes muy opuestas, veo mucha discusión en muchos aspectos, considero que son días difíciles para opinar de cualquier cosa en la opinión pública, el tema de los juzgados, del juicio, de los jueces. Estamos en momentos, no sé si de cambio, de transición, o no sé si es que la sociedad está intentando decir algo en voz alta. Yo pienso que la mayoría de las personas hoy día que generan juicios de valor sobre estas u otras cuestiones lo hacen con una gran base de ignorancia y de desconocimiento. Eso es lo que me parece, primero, para empezar. Es decir, yo no sé cuántas personas de las que hablan se han leído los 300 folios que tiene la sentencia, ni han asistido a las sesiones, es que no lo sé, ¿vale? Entonces, pero no creo que sean muchas en ese sentido. Uno puede hablar desde sus convicciones, desde sus ideas y desde sus planteamientos, pero elevar esto a dogma o a corriente, yo creo que para eso va a un abismo. Que cada uno exprese individualmente su opinión me parece correcto y además necesario un Estado de Derecho. Pero de ahí a que las convicciones y las opiniones, muchas veces fundamentadas en ¿qué? En el conocimiento o en el no conocimiento generalmente de las cosas, no tienen la consistencia, la coherencia y la congruencia adecuada. Entonces, hablar es gratis. ¿Qué quieres que te diga? Creo que para cualquier hecho en la vida hay dos afirmaciones que son contrarias, que son igualmente válidas. Yo vine escuchando esta mañana el programa y la verdad es que escuché a una, creo que era la secretaria del Consejo General del Poder Judicial de Cataluña, parece que era la mujer, que decía que nos movíamos en una línea muy delgada y que ni para los propios profesionales era fácil establecer todo ese tipo de cuestiones. O sea, si para un profesional no es fácil establecer dónde está el límite entre un abuso, entre decía una palabra que no lo recuerdo en este momento, pero bueno, algo que no es con violencia y tal. Si para los profesionales no es posible, ¿cómo lo vamos a hacer las personas de la calle? Nos moveremos por nuestras convicciones, que no está mal, pero elevar eso ya a la categoría de dogma me parece importante. Entonces, bueno, yo creo que hay que dejar que los profesionales hagan su trabajo, manifestarlo por los cauces adecuados, por los medios adecuados, y por supuesto si hay que cambiar algo se cambia, pero a raptos, a impulsos, realmente no, sin duda, caliente no lo veo sin claro. Sin duda, yo creo que efectivamente que evidentemente hay que respetar las sentencias judiciales, pero te digo, te pregunto, ¿tú crees que esto ha estado siempre en esto de echarse, que hay ahora mucho echarse a la calle, hablar, comentar las opiniones tan diversas que hay? Esto es de siempre, ¿no? Lo que pasa que actualmente es cuando se está llevando más, ¿no? Está viendo la gente de la calle que hay un movimiento y... No, ahora hay más conocimiento de estos movimientos. Los movimientos antes existían. Las redes sociales también más están coordinando la mucho comunicación, todo, ¿no? Antes había movimientos, pero había menos conocimiento de estos movimientos. Ahora hay movimientos que, por muy pequeños que sean, tienen una enorme repercusión, aunque estén vacíos y sean vanos de contenido. Esa es un poco la cuestión. Si solo tuviéramos conocimiento de las cosas que realmente tienen un fundamento, yo creo que la mitad de las cosas que hoy día hay, habrían. Pero bueno, como solo basta una persona con una idea, con un pensamiento para transmitirlo a medio mundo, pues entonces, claro, parece que hay muchos movimientos y mucha corriente. Pero creo que lo que hay es, repito, un estado a veces excesivo de opinión sobre ciertas cuestiones que al final no conducen a una clarificación de las mismas, porque creo que lo que crea a veces es más confusión y a veces enfrentamiento. Está complicado el mundo hoy día, ¿eh?
Bueno, fruto de la comunicación. Es que yo creo que hace 50 años o 60 o 100, cuando ocurría una cosa en un sitio del mundo, el resto no se enteraba. Bueno, no me enteraba de lo que pasaba en la calle de al lado, cuanto más ahora. Y ahora te enteras de lo que pasa en la otra esquina del mundo. A lo menos te enteras de lo que pasa en la calle de al lado. Pero sí sabes lo que pasa en la otra esquina del mundo. Entonces, es muy difícil. Es que esta información hay que filtrarla a través de los medios de comunicación. Nuestra generación está expuesta a una información sin filtraje como nunca jamás ha habido. Entonces, esa falta de filtraje, que además hace que cualquiera pueda tener derecho, que me parece bien, a expresar su opinión, genera, pues eso, como corrientes de opiniones que a veces no tienen ningún tipo de fundamento. Y en este tema de la manada, o en ese tema de que se ha ocurrido, pues entiendo que los profesionales han hecho su trabajo. Y si no han hecho su trabajo y hay que generarlo de otra forma, pues para eso hay un Tribunal Supremo, para eso hay otro tipo de cuestiones a las cuales se debe de aludir. Pero bueno, poner ya en primera instancia esto en la calle, pues está bien, porque a veces los movimientos sociales pueden cambiar ciertas cosas, pero las formas y los modos también cuentan, No vale, cualquier forma no vale, porque un día va a ocurrir un problema, Un día va a ocurrir un problema cuando nos creamos que esa es la forma, o ese es el modo, esa es la manera. La democracia funciona porque las instituciones funcionan, y si no funcionan, mal asunto. Bueno, es un tema para hablar largo y tendido en otra ocasión. ¿Habrá mañana la consulta, José Antonio? Mañana ¿no? Bueno, yo me voy allí a echar un ratito. Sí, mañana sí. Además, más tranquilo. Esos son los días mejores porque estás súper tranquilo. Te dedicas a sacar trabajo fuera durante estos días. El día del trabajo para trabajar, ¿no? Sí. O digo yo, ¿no? No, para no trabajar, para hacerlo lo opuesto. Yo, insisto, como creo que nadie me puede imponer el día que trabajo, el día que no trabajo, si no lo impongo yo con mi manera de proceder, bueno, pues no. Pero vamos, sí, mañana echaremos un ratito porque ya después de la Semana Santa y la feria son muchas, y el Sevilla que nos ha tenido un poquito también desconectado a veces, pues es importante conectarse. Todos los días cuentan. Bueno, pues José Antonio, te visitamos en el Centro Psicosanitario Galliani en República Argentina para cualquiera de los temas que tocamos aquí o cualquier otro tema, y la semana que viene seguimos iniciando la semana pensando desde el punto de vista psicológico de algunos aspectos. Estupendo, Javi. Un abrazo, Carolina. Gracias. Adiós. José Antonio Galliani hoy nos hablaba del ciberbullying.